más importante que no es tan importante que ustedes se aprendan las fórmulas, sino dónde encontrar las fórmulas que les van a resolver los problemas. Y entonces, voy a comenzar la clase con haciendo un breve recorderis de qué fue lo que vimos en la anterior. Entonces estábamos en el tema este de las columnas con carga axial y habíamos resuelto ese último ejercicio en el cual habíamos tenido en cuenta las tres situaciones. O sea, que las columnas trabajasen como columna de concreto simple. Luego hicimos ejercicios de columna de concreto reforzado, en donde ya, aquí en el concreto simple solamente tuvimos en cuenta el aporte del concreto, esto que está en color amarillo. En el segundo punto, entonces ya tuvimos en cuenta el aporte del concreto más, que está en amarillo, más el aporte del acero que está en azul. Pero en la parte del aporte del concreto en amarillo, fíjense que estamos tomando es el área residual de concreto, una vez que nosotros le restemos el área de las varillas. Y por último, bueno, pero en este caso estábamos armando la columna con estribos. Y en el último caso, entonces, en vez de estribos le estábamos colocando espirales. Esa es una especie de resorte. Entonces habíamos hecho varios ejercicios. Y yo creo que todos más o menos entendieron el tema, ¿no? Rematamos la clase con la ejecución de un ejercicio completo, en el cual teníamos los tres aportes, amarillo, azul y rojo. El final del documento son especificaciones de la norma. Entonces, todo lo pertinente a la norma con refuerzo con espiral está en el título C. Ustedes tienen acceso al título C y tienen el texto completo en la carpeta de Drive. Así que la pueden bajar y pueden ver estos requerimientos del código. Fíjense acá en cuanto a la separación de la espiral. Dice, el espaciamiento libre entre hélices de la espiral no debe exceder de 75 milímetros ni debe ser menor de 25. O sea, entre 25 y 75. Generalmente se cogen 50 milímetros. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Habla Juan Burgos, profe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Mire, lo que pasa es que hasta ayer fue que pude legalizar lo de la matrícula y estoy sin grupo de trabajo y de proyecto para ver si me tienen en cuenta al final de la clase. No apareces en la lista. Tampoco apareces en la lista. No, señor. Apareces en el banner ya. Sí, señor, ya van a decir ya las materias, ya me... Bueno, al final de la clase me recuerdes, entonces... No, vamos a hacerlo una vez para que te ubiques dentro de los grupos. Ah, bueno, listo, ingeniero, por supuesto. Este eres tú, ¿no? Burgos de León, Juan. Sí, señor. Bueno, entonces, no sé, algún grupo que tenga 3 integrantes para que le dé cabida a Juan. Por ejemplo, el grupo 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4. El grupo 9 tiene 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. El grupo 10, todos tienen 4. Grupo 1, 2, 3. Oye, ingeniero, y no hay posibilidad de que me haga con una compañera que conozco, que está aquí en la misma clase conmigo, que se llama María Fernanda Estrada. Y está en el grupo 4, pero en el grupo 4 hay 4 elementos. ¿No sería posible que me hiciera con ella? Bueno, vamos a colocarte aquí con ella, pues. Entonces estás en el grupo 4.
3, 4, 4. Listo. Está Listo, ubicado. profe. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ok. Muéstrale la cara a tus compañeros para que te conozcan. Mejor dicho, lo que te quiero decir es que actives un momentito la cámara para que todos Yo, podamos ingeniero. ver. ¿Cómo? Yo. Sí, claro. Ya, No es ya, la por primera vez supuesto. que existes. Ya, ya. Hola, compañero, mucho gusto. Juan Sebastián Burgos de León. Bueno, activaste la cámara. Sí, señor. Espérate que parezca la imagen porque aquí no me ha aparecido. Sí, ya la activé. Ya. Bueno, no sé si los compañeros están viendo la cara, yo no logro verla todavía. Sí, profe, ya vi la cara. Sí, profe, Ya sí le se vi ve la la cara. cara ya. Bueno, ok, Un papón entonces, ahí. ¿Listo, ok, bro? listo, pues, ok. Bueno, entonces, regresemos acá al tema de las columnas con carga axial. Aquí yo creo que le imprimí este documento y en este documento tenían otros ejercicios, ¿no? Aquí pueden ver que habían otros ejercicios que ustedes pues, han tenido oportunidad de hacerlos. Entonces, no sé si existe alguna pequeña duda. Yo les estoy diciendo que tienen la libertad, tienen la autorización para que me interrumpan educadamente durante la exposición mía en el caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda, que no entiendan algo. Entonces, pero entonces ahora sí estoy preguntándole ya por última vez si tienen alguna duda sobre el tema para pasar al siguiente. Oh, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Bueno, sí. Dale, amigo, pregunta tú primero. ¿Qué cosa? Gracias. Disculpe, Ajá. ingeniero, habla con Miguel Osorio. Dime, Miguel. Estuve revisando en su canal de YouTube y parece que todavía no ha subido los videos de las clases pasadas o me equivoco. Es que no me lo han enviado. Ustedes están grabándolos. Para yo poderlo subir, tengo que me tienen que enviar el video. Profesor, todos Ah, están en listo, el listo. chat general ¿Cómo? todos están en el chat general. Todos los videos están en el chat general. Voy a pasarme el chat general, pero Todos los videos. estamos hablando de Hormigón 1. Voy a pasarme al chat de Hormigón, aquí al grupo Hormigón 1 y aquí en el chat, pues, Mira, ahí están todos los videos. este de aquí, este es uno de los Profesor, videos. está, mire, sube un poquito y ahí le aparece el primer video, el segundo y todos están ahí. Realmente faltan estos dos, ¿no? Este que está acá. Te voy a ver, debe haber una rutina aquí donde uno pueda bajar este video. Vamos a ver. Los que no ve le puede dar donde dice respuestas y ahí aparecen los videos. Aquí en responder. Aquí tengo el video. Aquí parece que hay un video, pero lo que no veo es cómo bajarlo, ¿no? Entonces tiene que darle reproducir y él lo manda como a una página que también es de Microsoft. Entonces ya ahí sí le da la opción de descargarlo cuando lo manda a la página. O sea, le digo, le hago clic sobre el video y él me debe mandar acá a la página de SharePoint. Aquí se lo puedo descargar. Pero yo voy a dejar, me imagino que es el primer video, no sé el temario. Por lo menos voy a descargarlo y entonces entonces luego se lo subo con el título. Ese es uno de los dos. Sí, profe.
Porque esos videos cuando duran mucho ahí se borran. Yo sé que ellos a los 10 días creo que lo van borrando de una vez, porque si no se congestiona, se llena el Sí, virtual. a los 8, de 8 a 10 días se borran los videos. Sí. Bueno, estoy bajándolo, ¿no? Clase 2020, 2021 del 26 de enero. Y este de acá no me quiere cargar. Bueno, ya sé entonces dónde bajarlo, ¿no? Pero entonces me tienen que recordar. Vamos a esperar que baje este porque realmente están, no están tan rápido la bajada, ¿no? Bueno, igual el video es un video grande, ¿no? De 669 megas. Bien, entonces continuemos con el temario de la clase. Entonces, ya quedaron conformados todos los grupos que faltaba. Entonces, de León ya quedó ubicado. Y entonces continuemos con el temario. Entonces, les preguntaba que si había alguna última pregunta pertinente al tema este. Si no, para continuar Profe, con el yo tema. tenía una pregunta. Dígame. Yo tenía una pregunta. Usted nos dejó la actividad de que resolviéramos una... no me acuerdo, la hojita circular, las varillas circulares con relleno cuadrado. Listo. Bueno, miren, yo tengo demasiados cursos, entonces yo realmente voy pues asignando tareas y a veces se me olvida. Y entonces, si yo comienzo la clase y ustedes ven que no me acuerdo de la tarea que le puso y realmente tienen ganas de resolver ese ejercicio, entonces me lo recuerden inmediatamente. Entonces vamos entonces a resolver ese ejercicio. Ustedes, claro que se lo puse como tarea a ustedes. Entonces la pregunta es, ¿cómo les fue en la tarea? Yo me enredé porque como era cuadrado no sabía bien cómo colocar. ¿Era cuadrado qué cosa? Yo también tuve unas dudas ahí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuál fue el ejercicio que les puse? Nos mandó a hacer una zapata, una columna cuadrada, pero con los... con el... ¿Este algún esquema? Circular. Este que está aquí. Este. Ah, ya, listo, pues. Vamos a colocar esto acá. Y bueno, aquí está el ejercicio clarito, ¿no? Entonces, veamos entonces. Ingeniero, si quiere yo puedo explicar más o menos cómo lo hice yo. Listo, me parece muy bien. ¿Quién está hablando? Sander. Sí. Ok, si quieres compartir pantalla. No, o sea, no lo tengo, simplemente lo hice en el cuento porque no estaba tampoco muy seguro de lo que estaba haciendo. Listo, entonces díganos qué fue lo que hiciste. Entonces vamos corrigiendo sobre la marcha si hay algún error. Lo primero fue hallé primero el AS, que el área del acero, creo que. El área del acero, muy bien. Bueno, entonces voy a hallar la cantidad de varillas. Tú me vas indicando y yo voy colocando esto aquí. Ok, entonces AS es igual a 0,015 por los 625 centímetros cuadrados. 0,015, que es el 1,5% por 625 cuadrados. Muy bien, igual a 9.375, pero yo lo dejé en 9.38. Muy bien, 9,38 centímetros cuadrados. Entonces ahí lo saqué para la barra número 4 y lo saqué para la barra número 5. Bien, entonces el número de barra número 4. Entonces sería 9,38 entre 1,27. Entre 1,27. Los compañeros atentos y si tienen alguna pregunta. Eso me dio 7,38 y lo pasé a 8 barras. Este es el momento para hacer la pregunta. 8 unidades. Recuerden que aquí, un momentito, ¿sí? Escúchame, Sander. Aquí recuerden que esta disposición circular, ahí mínimo son 6. Mínimo 6, eso es. O sea que no necesitamos que sean pares. Pueden ser varillas impares. Entonces, para número 5, ¿cuántas te dio? Sería 9,38 entre 1,98, eso me dio 4,73, así que pues lo acerqué a 6. Estos son 4,73. Entonces, 6 barras. Realmente hubiéramos podido aproximarlo a 5, pero como el código nos está pidiendo
mínimo 6, entonces lo colocamos las 6. Muy bien. Continuamos. Entonces usted lo que nos pidió allá fue el peso o la carga axial. Correcto. Entonces yo ahí tuve mi duda, porque usted nos dio una fórmula que era para la circular y nos dio otra para la cuadrada. Entonces yo tomé fue la cuadrada, pues con la columna era cuadrada. No, yo lo que les dije... Era una columna cuadrada, pero con el acero adentro iba a ser... El acero no, Sí, el acero, tú vas a colocar el acero, pero en forma circular. Espiral, sí. Para poder utilizar la espiral. Sí. Entonces, voy a colocar la fórmula aquí, la fórmula general, para que entonces nos ubiquemos. Entonces tenemos P sub 0. ¿Es de la circular o de la...? No, este es general. A la general. Esta fórmula es general, eso no tiene nada que ver con la figura de la columna. Entonces, en concreto, sería... No, que no se supone que si es circular se le agrega otra cosita. No, ya verás que... déjame, yo coloco la fórmula. 0.85... Que solamente cambia es en la separación de las varillas. Es la única que creo que cambia, si no estoy mal. Esa fue la fórmula. La fórmula esta es para cualquier tipo de columna, porque con cualquiera que sea la figura de la columna, nosotros podemos hallar el A sub G. ¿Cuánto es el área? Si es un polígono, entonces nosotros podemos hallar el área de ese polígono, A sub G. Y al momento de colocarle el acero, entonces nosotros podemos colocarle la sub S. Ahí lo diferente es el arreglo circular con espiral, que entonces ya nos está indicando nosotros que tenemos que colocarle hallar la cuantía volumétrica, etcétera. Pero aquí esta parte que está aquí es concreto, esta parte que está aquí es acero. Y luego sigue la última parte que había colocado en, no sé si en rojo o en rojo, que sería la espiral. Entonces era 2 veces la cuantía volumétrica por el acero del núcleo de la espiral por la resistencia al acero. Este sería el aporte de la espiral. No importa cualquiera que sea la forma de la columna. Dígame. O sea, yo tengo una pequeña dudita. O sea, para hallar en el circular, o sea, no sería de 30 por 30. Repite, que se oye como un eco ahí. Repíteme nuevamente, que no te entendí. O sea, yo lo que le quiero explicar es que, o sea, como usted dio una zona intermedia, pero es para circular, o sea, al momento de calcular el diámetro, o sea, me da 28.2 y uno lo lleva a múltiplo de 30, o sea, sería la columna sería de 30 por 30, no de 25 por 25 el área. No. Fíjense, ustedes tienen ahí, ya entiendo cuál es la duda, pero lo que te dice el código es que el área mínima es 625 centímetros cuadrados. Y la forma de la columna, la forma exterior de la columna, yo le dije, es una columna cuadrada. Entonces, si es una columna cuadrada, entonces inmediatamente usted dice, la columna tiene 25 por 25. Y ahí no tiene que haber ninguna duda, porque la figura de la columna es cuadrada. Ahora, que el arreglo del acero internamente sea en forma circular, ya esa es otra cosa. Pero el área de la columna es 25 por 25, 625 centímetros cuadrados. Aquí se lo había colocado, 25 por 25. Entonces, de todo esto que está aquí, yo puedo colocar todos estos parámetros que están aquí. F'(C) lo conozco. A sub G también lo conozco. A sub S conozco el calculado. No conozco el suministrado. Ese era 10.16. ¿Con cuál? Con la barra número 4. Bueno, entonces ahora es cuando comenzamos a hacer nosotros el ensayo nuestro para ver cuál es la más económica, ¿no? Entonces, con la barra número 4, 8 por 1,27, ¿da cuánto? 10 puntos. 16. ¿10 puntos cuánto? 16. Con la barra número 5, dando más o menos como 11,90 y pico, ¿no? Sí, sale más caro. Casi 12 centímetros, 11,90 por ahí.
Si utilizamos un diámetro mayor, entonces se nos pasa más todavía, ¿no? Porque son mínimo 6 barras. Y un diámetro menor al número 4 no nos permite el código. O sea, el mínimo diámetro longitudinal es el número 4. O sea que ya yo sé cuánto es el ASUS, el acero calculado, ya lo sé. Y entonces aquí en esta fórmula yo voy a colocar todos estos parámetros que están aquí. Voy a colocarlos aquí calculados. Voy a colocarlos aquí, así. ASUG, 25 por 25, 625. ASUS, 10.16, que es lo correspondiente a 6 barras número 4. Perdón, 8 barras número 4. El F'C, 210. El FY, 4200. El AC, entonces vendría el AC, ¿no? Entonces, como el arreglo es circular, la columna es cuadrada, pero el arreglo es circular. Entonces, a mí no me importa la parte exterior de la disposición de las barras, que yo te decía que tengo un círculo aquí, y en ese círculo yo tengo este diámetro, ¿no? Este diámetro que está acá. Yo le había dado los datos para encontrar ese diámetro. Me da 15,1, me parece. Exacto. Estamos hablando del diámetro DC, que es esta zona que está aquí, que la tengo aquí como en color amarillo, ¿no? O sea, es la parte, el núcleo de concreto que está encerrado dentro del acero. Entonces, yo ahí fue que tuve la duda, porque usted nos dio un diámetro de estribo que era la barra número 3. Entonces yo estaba confundido aquí en la tabla que usted nos dio, porque no sabía exactamente cuál escoger. Que había uno de 0.95 y había uno de 2.14. No, vamos a buscar la tabla y vamos a despejar la duda esa de una vez. Ok. Vamos aquí en la tabla. Aquí tienes 0.95, ese es el diámetro. No tienes ninguna duda, este es el diámetro. Para la barra número 3 dice acá masa 0.56, diámetro 0.95. Toma es ya. Claro, claro. Y entonces, devolvámonos acá. Y entonces tenemos el valor de DC. El valor de DC yo le dije que era en este caso... Era 25 menos 2 que multiplica 4 más 0,95. O sea, 15,1. 25 menos 2 que multiplica 4 más 0,95. Eso es. 15,1. Eso te dio 15.1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? AC. Entonces, AC sería pi cuartos de 15.1 al cuadrado. Y por último, la cuantía volumétrica. 179,08. Da C. 79,08. O sea, ya tenemos casi todo, ¿no? Y la cuantía volumétrica, entonces pasemos nuevamente acá para que veamos la cuantía volumétrica. Nosotros, yo incluso le di una fórmula que era 4AE DC sobre SE, que sería 4AE, o sea, el área del estribo o de la espiral, pues, sobre DC por, ¿cuál era el otro? Acá, por SE. Por la separación de estribo. Por la separación de la espiral. Exacto. Y entonces, miren, aquí les dije, la separación de la espiral la van a tomar como 6 centímetros. 6 centímetros. Y aquí estamos mostrándole, mira, lo que dice el código. Dice, está entre 2,5 y 7,5 en la separación de la espiral. Entonces, este valor que está aquí, entonces 4 por el área de la número 3, que es 0,71, sobre el de su C que acabamos de hallar, 15.1, y la separación que son 6. Y eso nos da un valor. 0.031. 0,031. Y ya lo demás es carpintería, como llamamos nosotros los ingenieros. Le reemplazamos todo eso acá, que su 0 igual a 0.85 por 210 por 625 menos 10.16 más
10.16 por 4.200 más 2 por 0,031. Estas cuantías, en general, las cuantías las vamos a coger con mínimo 4 cifras decimales. Entonces, díctame la última cifra que te dio aquí, que me dictó la cuantía. ¿Quién me dijo 0,031? Ingeniero Mesa. 0.034. 0,0314. 31.3. 31.3. Listo. Sí. Mínimo, recuerden, mínimo 4 cifras decimales. Pero no hay separación. No se te oye entrecortado. O sea, no tenemos que chequear la separación a ver si cumple. Sí, por supuesto que sí, es una buena observación, ¿no? Nosotros hemos encontrado aquí el primero de los parámetros, yo le dije, economía y separación. Entonces, economía, este está bien. La separación, y le dije, la separación para barra en disposición circular sería el perímetro. Vamos a recordar aquí la fórmula, la tenemos aquí arriba. Pi por DC menos el número de barra por el diámetro de Pi la por barra D, sobre el no número por de DC. barra. Pi por D o DC. Pi por D, DC D. Yo tengo D. menos el número de barra por el diámetro de barra sobre el número de barra. Pero aquí el perímetro, pero aquí el perímetro, pero Yo del digo núcleo. D, no más Es DC, yo es D solo. Este es el perímetro del núcleo. Este es el perímetro de este círculo que está aquí. Sí, ingeniero, es sin la C. Yo tengo aquí en la fórmula sin la C. Pues no sé, pues. Debería No, no. buscar las notas de usted, porque recuerde que la clase pasada tuvimos un error con las fórmulas también a la hora de calcular el perímetro. Aquí tengo la fórmula, miren. Lo que pasa es que aquí en esta parte, esto que está acá, esta parte que está aquí es el DC. Esto que está aquí, el DC. Esta expresión que está aquí, D menos 2, paréntesis RL más DE, no es más que el DC. ¿Lo vieron? Igual, cojamos esta fórmula, pues. Vamos a coger esta fórmula y la trasladamos allá. No la cogió. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces, en esta fórmula yo quiero que vean esto, ¿no? Esto que está aquí, DC, que lo dictó, no sé quién me dictó el valor de DC. El valor de DC es igual a el valor de D menos 2 por RL, el recubrimiento lateral, más el diámetro de la espiral. Entonces, si se dan cuenta, esta expresión que está aquí, que es esta que está acá, es DC, esta que está acá. Entonces, por eso podemos colocar pi por DC. Sí. No había querido en cuenta eso. ¿Sí la entendieron? Nada, ¿no la vieron? Sí, ya. Sí, es lo mismo, o sea, como ya lo calculamos, se coloca el DC mejor. Claro, ya está calculado, entonces le colocamos el DC. Así como yo le dije la fórmula. Así es, así es. Entonces aquí lo que faltaría es calcular la separación y entonces la separación, vuelve y la colocamos aquí, pi por D, por DC. Y ahora menos el número de barras por el diámetro de la barra, menos el número de barras por el diámetro de la barra sobre el número de barras. Entonces eso es lo que hacemos, pi DC, que es 15.1, menos el número de barras, que son 6 barras. El diámetro de la varilla media coincide con el área.
Y entonces, y aquí quedaría entre 6. Y este valor lo tenemos que chequear con la separación mínima que nos exige la norma. Alguien que me ayude con este chequeo, por favor. Profe, ¿por qué colocó 6 barras? No son 8. Ah, sí, son 8 barras. 8, sí, así es. 8 barras. Me da 6.6, profesor. 6.6 centímetros. Ustedes pueden trabajar esto ya bien sea en milímetros o en centímetros. Y entonces los tres valores de comparación son, el primero es 2,5, perdón, 4 milímetros, 4 centímetros, ¿no? El segundo viene siendo el diámetro de la barra. El diámetro de la barra. Y el tercero es 1.33 por el diámetro del agregado grueso. Profe, a mí me da diferente. 4.66. Perdón, no les dio 6. Profe. A mí también me da diferente, Sí, ingeniero. porque él puso fue Exactamente. A mí me da 6 en vez de 8. 4.6. Es que él usó fue el 6, no el 8. Exacto, O sea, 4.659. aquí no es 6.6, sino 4.6. Exacto. 4.66. Señor. Listo, 4.66. Listo, ahora sí estamos de acuerdo. 4.66. Bueno, comparemos 4.66 con estos valores. Con 4 está bien. Con el diámetro de la barra, que es 1.27, está bien. Con 1.33, vamos a suponer que el agregado grueso tiene 1.5 centímetros. Da 1.90 y pico. También está bien. Entonces cumplimos con la parte de la economía. Profe, la primera condición, porque es 4 centímetros. Yo había colocado que era S mayor o igual a 2,5 centímetros. No 4. No, probablemente si le dicté 2,5 centímetros, lo dicté mal, porque nosotros en el código te dice es esto, que si tú tienes una columna, entonces la separación entre las barras es 40 milímetros, o sea, 4 centímetros. En las vigas, ahora cuando veamos el siguiente tema, que es el que vamos a ver ahora, entonces la separación esa la disminuimos un poquitico, o sea, la colocamos como 2,5 veces el diámetro de la barra. Perdón, 2,5 veces 2,5 centímetros. Veamos, remitámonos acá a lo que dice el código. Vamos al título C, 10, C7. Sí, detalles del refuerzo. Aquí está todo lo estipulado con respecto a las separaciones. Diámetros mínimo doblado, condiciones de la superficie. Ya les mencioné, les hice una aclaración que tiene dos columnas. La de la parte izquierda es exactamente lo que tenemos que cumplir. La parte derecha es el comentario, que es tal vez el complemento de la columna de la izquierda, porque aquí nos explican por qué se están utilizando esos valores en la columna de reglamento. Colocación del refuerzo. Acá tolerancias, miren. O sea, cuando construimos estas partes estructurales, es muy complicado que salga exactamente como está estipulado. Entonces hay unas tolerancias que se pueden permitir. Entonces aquí pueden encontrar el valor de esas tolerancias. Veamos acá el límite del espaciamiento. Acá dice, la distancia mínima libre entre barras paralelas de una capa de ser, pero no menor a 2,5. Estamos hablando de vigas. Esto que está aquí es de viga, entonces fíjense que para vigas dice 25 milímetros, esta parte que está acá. Pero cuando el elemento está a compresión, que es el caso de las columnas, entonces fíjense cuál es es 1,5 veces el diámetro de la barra. Yo estaba equivocado, o 40 milímetros, o también les había colocado, que no aparece acá, sino está en otra parte del código que estuvimos buscándola y no la pude encontrar, que es 1.33 el diámetro del agregado grueso.
Entonces, en ese orden de ideas, aquí entonces tendríamos nosotros, los valores de comparación serían 4 centímetros o 40 milímetros, 1,5 vez el diámetro de la barra, entonces sería 1,5 por 1,27. Entonces esto me da 2 y pico, ¿no? Hagan esta operación, 2,12, 2,13. Alguien que me ayude con esta operación, por favor. Bueno, entonces 2,12, entonces en todo caso también chequea. Nuevamente. 1.5 por 1.27. Sí, 1,5 por 1,27. 1.905. Ni siquiera llega a 2. 1,9. Está bien. Entonces, nuevamente, acá, viendo en el código, leyendo directamente en el código, recuerden que ustedes tienen siempre que remitirse al código. Dice, para barra a compresión, 40 milímetros o 1,5 vez el diámetro de la barra. Para barras, para vigas, dice, diámetro de la barra y 25 milímetros. Ahí están. El otro parámetro es 1,33 veces el tamaño del agregado grueso, que probablemente está aquí en los materiales, pero ahora mismo no recuerdo dónde esté. Bien, pero ustedes cuentan con este título ahí. El título C lo tienen ahí en la carpeta de Drive. Pueden leerlo, pues. Y entonces, si lo leen, yo creo que aprenden mucho sobre los detalles. Cuando ustedes utilicen CIP, lo que él inmediatamente le genera un error. Él le dice, ¿por qué es el error? Dice, que en la parte tal del código, en C no sé cuánto tal, ahí dice que el valor es de ese de tanto y aquí este valor sobrepasa ese valor o no llega a ese valor. Pero él le da una explicación y lo remite inmediatamente a la parte del código donde está eso. Bien, entonces, me parece que... Se me traba un dígame. poquito el audio. Entonces quedamos que ya no es mayor, la separación no es mayor o igual a 2,5, sino a 4. Sí, si yo le dije 2,5, que es probable que yo le haya dicho eso, me equivoqué porque estaba hablando era de viga y aquí estamos hablando es de columna. Sin embargo, yo aquí creo que debía haberles dicho, no, parece que no, acá tampoco. Aquí no, sí, aquí está, miren, esto que está acá. Esta diapositiva se la mostré a ustedes. Es probable que al momento de decirle me haya confundido con la viga, pero aquí es 40 milímetros o 1,5 veces el diámetro de la barra. Esa separación que ustedes ven ahí. Bueno, quiere decir que el ejercicio este lo entendieron. Me satisface que lo hayan entendido. Aquí lo que faltaría sería completar realmente cuánto es la capacidad de la columna. Aquí me falta es el ASUC, que ya lo habíamos sacado, 179,08. Y por último el FY. El valor que está aquí nos da en kilogramos fuerza. De manera que nosotros debemos dividir esto entre 1000 para lograr expresarlo en toneladas. Bien, ¿quién tiene alguna última pregunta sobre este tema? Creo que ya, profe, el resto es practicar con los videos. Sí, miren. Fíjense que aquí el arquitecto, aquí cuando vimos los tipos de columnas, aquí hay unas columnas todas raras, ¿no? Una columna en L y una columna en cruz. Si la columna esa es una columna corta o una columna en T, si la columna es una columna corta, por ejemplo, si es una columna aquí en forma de T,
y es una columna corta con carga axial. El centroide de esta columna debe estar ubicado como por aquí. Le pongo yo, aquí por este lado. Entonces, esta columna puede que tenga una serie de refuerzos, varillas de refuerzo. Vamos a colocársela aquí en color lila, ¿no? Y aquí en esta parte podemos tener un estribo. Aquí en esta parte tenemos otro estribo. Si ustedes saben estas dimensiones de aquí, ¿cuánto hay de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá? ¿Cuánto hay de aquí a acá? Y conocen el diámetro del refuerzo y el número de varillas, ustedes con esa figura que está ahí, que no encaja ni en la de cuadrado ni en la de circular, pueden con esa fórmula general que yo les planteé, hallar cuánto es el peso cero de esa columna. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Bien, entonces recuerden, cuando ustedes no dicen nada, entonces quiere decir que sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar a el siguiente tema. Bien, el siguiente tema que sería vigas simplemente reforzadas. Pero vamos a hacerlo por el método elástico. Entonces recordemos un poquitito cuáles son las características del método elástico. Entonces, si esta es la curva de esfuerzo de formación, ya habíamos visto un video sobre la rotura de una varilla, ¿no? Yo les mostré a ustedes el video de alguna universidad española que rompieron una varilla e inmediatamente generó en la parte izquierda esta curva, ¿cierto? ¿Te lo mostré o no? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, aquí en esta parte está enmarcado unos rectángulos, cuál es la zona elástica y cuál es la zona plástica. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos que trabajar aquí en la parte recta de la curva de esfuerzo de formación. Por una razón muy sencilla, porque ahí en esa zona, en la recta esa, es cuando nosotros conocemos cuánto es la tangente a cualquier punto de esa recta. Si nosotros tiramos una tangente aquí, esa tangente, si la tiramos en este punto, me da esta tangente. Si la tiramos en este punto, me da esta tangente. Si la tiramos en este punto, me da esta tangente. O sea, no varía. La tangente no varía. Y entonces, como la definición de la tangente de esa curva es lo que Jung denominó el módulo de elasticidad, entonces a mí me interesa trabajar en esa zona que está ahí. Pero habíamos dicho que aquí en el punto este de fluencia, el nombre de la resistencia de los materiales serían F'C para el concreto y Fy para el acero. Y cualquier un valor diferente a este valor máximo del punto de fluencia, le digo máximo porque cuando ya incursionamos aquí en esta curvita que está acá, entonces ya el material se va deteriorando muy rápidamente, como pudieron ver en el video. La varilla comenzó a estirarse sin ningún control. Es más, mire, dentro de las características, cuando ustedes se meten acá en cualquiera de los catálogos de los materiales, de las cosas que ponen en el catálogo es cuánto es la deformación que puede tener ese material. Como así aquí aparece. Perfiles, tolerancia, rectitud, cuadratura. Y aquí dice elongación en 2 pulgadas.
el 21%. Ya lo ven aquí. O sea que dentro del rango elástico el material se puede estirar un 21% y si le quitas la fuerza, él recupera su forma original. Entonces, en todos los catálogos de los materiales o los perfiles está estipulado cuánto es la elongación máxima que puede resistir esa barra. Entonces, retomando aquí esta gráfica, entonces si nosotros no trabajamos aquí al máximo de la capacidad, nosotros decimos que el nombre del concreto es FC y el nombre del acero es FS. Y aquí a la derecha tienen los valores de esos, de FC y FS, ¿no? Y eso es lo que constituye el método elástico. El método elástico nosotros decimos, los materiales los trabajamos a una porción de su resistencia final y las cargas no las mayoramos. Y esa es la característica de este método elástico. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando analizamos una viga por el método elástico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede realmente dentro de la viga? Vamos a ver esta diapositiva acá. Aquí está lo mismo, ¿no? O sea, acero, concreto, y entonces aquí trabajamos el acero y el concreto a una porción. Entonces, si le sacamos el 45% a la resistencia final del concreto, hablando específicamente de los materiales que ustedes o que vamos a tratar aquí en el curso y eventualmente en su vida profesional, entonces el valor de FC, si el valor de F'C es de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, entonces el valor de FC será igual a 0.45 por 210. Toda 90 y pico, 94.50 por ahí, más o menos. Y lo mismo con el valor de FY, ¿no? Si FY es de 4200, entonces FS será igual a 2100. Y esa es la característica del método elástico. Y este tema se llama precisamente ese, vigas simplemente reforzadas por el método elástico. Recuerden que el concreto es muy bueno para los esfuerzos de compresión y muy malo para la retracción. O sea que en las partes de los elementos estructurales que están estiradas, están traccionadas, ahí es donde vamos a colocar el acero. Entonces la colocación del acero implica que si esta es la sección del elemento estructural y sabemos que la parte de abajo está traccionada, entonces aquí le colocamos unas barras. Pero estas barras no las podemos dejar aquí, por ejemplo, esto no es lógico, ¿no? Esto no es permitido, porque la barra está en contacto con el oxígeno y entonces se oxida. Nosotros tenemos que respetar estos recubrimientos que estamos hablando y que hemos colocado ahora como 4 centímetros. Bien. Pero de lo que se trata es de colocar acero en la parte traccionada de la viga. Profe, qué pena lo interrumpo. Dígame. El parcial es hasta este tema de vigas doblemente reforzadas. ¿Perdón? El parcial es hasta este tema de vigas doblemente reforzadas. No, este es simplemente reforzada. Simplemente, perdón, simplemente. Simplemente reforzada. Ok, gracias. Aquí lo tienes arriba, vigas simplemente reforzadas. Profe, Dígame. el parcial es en grupo, en los grupos de trabajo. Sí, los grupos se establecieron para que trabajen en grupos, para los parciales. Pero se entrega individual o por grupo de ingeniero. No, es un solo trabajo en grupo. Yo les había dicho el primer día de clase, ustedes la entrega de los parciales van como quiera que el trabajo en grupo, lo que implica es que ustedes se repartan el trabajo. Entonces, si tienen 4 integrantes del grupo, entonces serán 4 hojas diferentes. Entonces, yo lo que quiero es que las hojas sean del mismo tamaño y del mismo tipo de papel. Que todos los integrantes del grupo, pues, escriban con lápiz
escriban de una manera ordenada y firme, un trazo firme, de manera que den ganas de revisar el trabajo, que no se preste para la malinterpretación, que yo no entienda qué es lo que quieren decir, porque ustedes, hay unos que tienen, a mí me ha tocado unos estudiantes que tienen letras de médico, unas letras, pero que son extremadamente complicadas de leer. Ustedes no han visto la receta de los médicos, ¿no? Yo a veces me pregunto si ellos... ¿Ah? En general, uno como que entre todos hacemos los ejercicios y como que el que tenga mejor letra que pase el ejercicio completo, porque realmente si hay compañeros que tenemos la letra muy fea. Sabes que me parece que es una idea excelente. Es una idea excelente que ustedes, cada uno haga la parte que le corresponde en borrador, por llamarlo de alguna manera. Y entonces hay un elemento que es el que tiene la mejor letra, entonces lo pasa bien bonito. Yo en bachillerato tenía Profe. un compañero. Sí, dime. Profe, pero para poder hacer eso necesitamos tiempo ya, entonces también depende de usted si nos da tiempito para pasarlo o qué. Sí, yo le estoy dando 2 horas, pero eventualmente yo puedo ser un poquito flexible dentro de ese tiempo, ¿no? Pero si se dedican, si se concentran, estoy seguro que eso lo sacan. Fíjense que todos estos ejercicios lo hemos sacado en un lazo pequeño, con todo y que me demoro explicándoles esto y contestándoles las dudas. ¿Cierto? Entonces, los temas serían compresión y tracción axial, flexión simple en vigas y vigas simplemente reforzadas. La flexión en vigas es este tema que estamos viendo ahora, que se llama así, vigas simplemente reforzadas. Si lo queremos ver por el contenido programático, entonces aparece ya así, y también lo tienen en la carpeta de Drive, que el contenido lo tienen así. Este que está aquí es vigas simplemente reforzadas, esta que está aquí. Pero que es que no se ve muy pequeña la letra, por favor. Sí, pero yo lo que les digo es que todo este material ustedes lo tienen disponible acá en la carpeta de Drive. Aquí en esta parte. Sí, eso me estaba guiando para decirle, para preguntarle lo de los temas. Yo tengo acá la carpeta abierta. Sí, esperen un momentito, yo entro a mi correo y ya les muestro dónde está en la carpeta de Drive. Todo eso lo tienen disponible. Lo que ustedes deberían es bajar todo eso que está en la carpeta. Y entonces, eventualmente, a medida que lo vayan necesitando, lo van utilizando y lo que no, pues, lo pueden borrar. Pero aquí en la carpeta tienen todo ese contenido. Acá, contenido, mira, aquí está, contenido hormigón 1. Ahí lo tienen. Todo ese material, ustedes lo tienen ahí en la carpeta de Drive. ¿Ok? Veamos cómo va la bajada de esto. Esta vaina no... Parece que dio un error la bajada del... Sí. Profe, y el Pues hay que dedicarle tiempo a descargar esa vaina. Compártelo otra vez porque yo no lo tengo. ¿Cómo? Si puede compartir otra vez el link de la carpeta de Drive. El link, yo ya te lo había colocado en el chat. Búscalo ahí en el chat, en las sesiones anteriores. Ahí está el link. Métete al chat y ves en el historial, ahí está el link de la carpeta de Drive. Bueno, miren, se dan cuenta aquí, les estoy mostrando lo que me aparece acá en la bajada. Entonces, hubo un error. Entonces, realmente no bajó nada esta vaina. Detalles técnicos, entonces, bla, entonces, etcétera. Entonces, no sé, lo que yo creo es que ustedes podrían bajarlo, alguno de ustedes que se encargue de bajarlo y me lo reenvía. Y entonces yo lo subo a la carpeta, al canal de YouTube. Bueno, entonces... Ya encontré el link. El link este que está aquí, ese que está ahí, pero ahí lo tienes en la carpeta, en el chat, y solamente tienes que darle clic sobre la dirección esa y te manda directo. Sí, profe, ya lo encontré ya. Es bueno, todo listo. eso, se baja todo eso.
Pues, si quieres, ¿no? O sea, no te cuesta nada. Yo no estoy cobrando nada por eso. Por ahí dicen que de cachete hasta un tiro, ¿no? Yo no me apuntaría a eso, pero si no te cuesta nada, bájalo, que con toda seguridad durante las materias estas del área de estructura te van a servir, y en tu vida profesional también te van a servir. Bueno, entonces retomemos el tema, estamos desviándonos mucho. Entonces yo quiero dejar esto aquí, por lo menos planteadas las ecuaciones que están. Entonces eso que estamos viendo ahí es una viga. Ya este material que sigue acá es el módulo de elasticidad, que no voy a perder tiempo en él. O sea, no voy a comenzar a perder tiempo en él. Pero aquí quiero mostrarle qué es lo que sucede en el interior de una viga que está sometida a un momento de flexión. Entonces aquí en esta parte nosotros podemos tener un momento de flexión en la viga. Aquí. Momento de flexión. Y aquí dentro de la viga se genera un momento resistente. Igualito al momento este este está al revés. Se genera un momento resistente. Y entonces quiere decir que para que haya equilibrio aquí, MR debe ser por lo menos igual a MF, ¿no? De eso se trata el diseño de una viga simplemente reforzada. Aquí lo que estamos representando son las fuerzas que intervienen en la viga. Hay una parte superior que es la parte del concreto que está comprimida, y hay una parte inferior que son las barras que ustedes ven aquí, que están tensionadas. Y la distancia que hay entre las dos es una distancia JD. Ahora más adelante les defino con más detalle cada uno de esos valores. El B es el ancho de la viga. Esto que está aquí, N, es el eje neutro. Y esto que está aquí es el esfuerzo de la resistencia del concreto, FC, que es el que acabamos de definir como 0.45 FP más C. Quiere decir que estas dos fuerzas que están aquí, una C y una T, son iguales. O sea, conforme a lo que en estática ustedes estudiaron como cupla o un par, que son dos fuerzas, dos vectores fuerzas paralelos, iguales en valor y de sentido contrario. Entonces, cuando ustedes aplican ese par de vectores con sentido contrario, inmediatamente se les genera un momento. Y eso es lo que constituye el momento resistente de la viga. Vamos entonces a ver aquí unas definiciones del código, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de D. Entonces, si ustedes tienen, la D es la distancia que hay desde el borde superior de la viga, desde aquí, hasta el centroide de las barras. Entonces aquí en esta parte, estas tres bolitas negras que están aquí es lo que llamamos a su S, ¿no? Pero vamos a ver durante el desarrollo de este tema que si al momento de nosotros hacer el chequeo, recuerdan economía y separación, si vamos a ver si nosotros vamos a suponer que nos dieron 7 varillas y esas varillas no las podemos acomodar en el ancho de la viga, nosotros podemos acomodarlas en varias capas. Y eso es lo que ustedes ven aquí, son 3 varillas en la primera capa y 3 varillas en la segunda capa. Esta distancia de aquí hasta acá es lo que llamamos D'. Y esta distancia D es la distancia desde el borde superior de la viga al centroide. La distancia DT sería la distancia que hay desde el borde superior de la viga hasta la primera capa de refuerzo. En el caso de que sea una sola capa, entonces quiere decir que es evidente que D es igual a DT. Pero ahí están perfectamente definidos el uno y en el otro. D sub T es la distancia que hay desde el borde superior de la fibra comprimida hasta la primera capa de refuerzo. D sería la distancia que hay del borde superior hasta el centroide de las barras de refuerzo. En el caso de que sea una sola capa,
Entonces el centroide coincide con esta barra que está aquí, entonces D es igual a DT. Sigamos viendo. Entonces aquí tenemos lo pertinente a los recubrimientos. Ustedes vean que aquí tenemos 40 milímetros. Acá en vigas 40, estribos espirales 25. Todo esto lo encuentran en el código. Y acá la cuestión de la separación que les mostré previamente. Los parámetros de economía y seguridad y separación implican que la separación mínima libre entre las barras no debe ser por lo menos igual a 2,5 centímetros o al diámetro de la barra. En las columnas era 40 milímetros y 1,5 veces el diámetro de la barra. En las columnas las barras deben estar más separadas. Aquí en esta parte tenemos la eventualidad de que tengamos esto que está aquí. Entonces lo que dice aquí, la distancia libre, aquí, desde aquí hasta acá, mínimo tiene que ser 25 milímetros. Esta distancia de aquí hasta acá. Nosotros vamos a tomar por defecto, cuando tengamos varias capas, que si yo tiro una línea por aquí, por el eje de estas barras y el eje de estas barras, esta distancia aquí va a ser mínimo 50 milímetros. Fíjense que es diferente la separación libre, esta distancia de aquí hasta acá, a la distancia entre el eje de las barras. Esto van a ser 5 centímetros y este de aquí van a ser 2,5 centímetros. Bien, sigamos. Entonces veamos lo que sucede en una viga rectangular. Todo este set de ecuaciones, toda esta teoría que voy a explicarles ahora, se aplica única y exclusivamente para este tipo de vigas rectangulares, que son realmente las más sencillas de construir. Por lo siguiente, porque cuando ustedes van a construir una viga, lo que hacen es que colocan una tabla aquí abajo, ¿no? Y entonces, luego de colocar la tabla, entonces le colocan el acero de la viga. Con el estribo y la vaina y tal cual. Luego le colocan otra tabla aquí. Y luego le colocan otra tabla acá. Esta tabla es lo que se llama la formatelería, formaleta. Llaman también obra falsa de madera. Apenas uno se va hacia esta parte de concreto que está en color gris, le retira la formaleta. Entonces es extremadamente sencilla construir una viga rectangular. Pero no sería para nada sencillo si la viga fuera con esta figura. ¿Se imagina una viga con esta figura? ¿Cómo sería la formaleta de esta viga? Lo complicado que sería hacer la formaleta de esa viga. Entonces, como la figura rectangular es la más fácil de construir, entonces todas estas ecuaciones se han hecho con base en esta figura rectangular. Entonces aquí lo que vemos es el ancho de la viga B, vemos la altura H, B por H. Esto que está aquí es el eje neutro. Definimos eje neutro como el eje donde los esfuerzos de la viga son iguales a 0. Y en estática y en resistencia de materiales, ustedes tuvieron oportunidad de colocar el esfuerzo que se genera en los materiales de esta viga. Generalmente lo colocaban así. Y decían, aquí en este punto, donde los esfuerzos son ceros, y hay un esfuerzo de concreto y aquí un esfuerzo de acero, ¿no? Entonces aquí en este punto, donde los esfuerzos son cero, entonces eso es lo que llamamos eje neutro. Todos estos conceptos ustedes ya los estudiaron, solo que estamos recordándolos. Aquí nuevamente la definición que hemos dado de el D. En este caso estamos hablando de una sola capa de barras. Entonces, de acuerdo a esta definición que dimos acá, esa es la distancia D. La distancia que hay desde el borde superior hasta la capa. Entonces vamos a añadirle ahora
un esquema de cuáles son las áreas que intervienen aquí en esta sección de viga. Entonces, hemos dicho que la parte que como el concreto es malo para los esfuerzos de tracción, entonces no tenemos en cuenta estos esfuerzos de aquí. Fíjense que solamente voy a tener en cuenta esta parte que está aquí achurada, como comprimida del concreto, y voy a tener en cuenta esta parte que está aquí del concreto, del acero traccionada. Pero como quiera que son dos materiales, ya ustedes vieron en estática y en resistencia a materiales que para que ustedes puedan representar eso con el esquema que les mostré anteriormente, o sea, un esquema lineal, para que lo puedan representar así, el material tiene que ser uno solo. Entonces ustedes pueden convertir un material en función del otro. Esa conversión del material lo hacen a través de los módulos de elasticidad. Y esta letra nu, que es una letra griega, no es más que la relación que hay entre el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, esta área de acero que está representada por esas tres bolitas negras las podemos reemplazar por esta área rectangular de concreto que está en color amarillo. Y así de esa manera podemos seguir haciendo el análisis de esa viga. Veamos el siguiente esquema, que es cómo es el esquema de las deformaciones, que es lo que les acabo de dibujar aquí. Esto que está acá. Aquí está, de hecho, de una manera un poquito más bonita. Aquí tenemos el eje neutro, la distancia D. Aquí tenemos la deformación unitaria del concreto, que realmente es epsilon. La letra griega, o es como una letra de la estación de servicio, eso, ¿no? Había unas estaciones de servicio, eso. La letra es así. Entonces, esa es una letra griega que se llama epsilon. Y entonces le colocamos aquí un subíndice C para indicar que es la deformación del concreto. También la podíamos ver aquí en los diagramas de esfuerzo de deformación. Aquí la vemos, epsilon. La deformación la representamos con esa letra griega. Y aquí en la parte de abajo también llamamos esta, aquí en el sitio del acero, aquí, la deformación del acero, y el subíndice será S, para indicar steel en inglés. Nuevamente la distancia D, y aquí tenemos la altura del eje neutro, que sería la distancia que hay del borde superior hasta el eje neutro, lo representamos como C, y en C sería el valor de D, que nosotros conocemos, pero multiplicado por un coeficiente K, y ese coeficiente K es menor que la unidad. Sigamos. Entonces, si le colocamos las fuerzas que están interviniendo ahí, entonces podemos ver lo que habíamos representado aquí en 3 dimensiones, ¿no? Estas fuerzas, pero aquí la estamos viendo de lado. Y aquí en esa fuerza de lado tenemos aquí nuevamente el momento resistente que le había dibujado, y estas son las fuerzas que intervienen. La fuerza T del acero y la fuerza C del concreto. La C es de compresión y la T es de tensión. Y entonces aquí tenemos los esfuerzos pertinentes a cada uno de esos. Aquí tenemos FC, fíjense que no es F'C, sino es FC. O sea, 0.45 de F'S. Y aquí tenemos otro parámetro que es la distancia que hay entre las dos fuerzas estas, que son iguales y de sentido contrario. C es igual a T, y el brazo de palanca entre los dos, esta distancia de aquí hasta acá, la llamamos como JD, siendo J menor también que la unidad. Pero es un coeficiente, ¿no? Y entonces sigamos. Y ahí tenemos las definiciones de las letras que estamos trayendo ahí, de distancia de la fibra máxima a compresión hasta el centroide, ancho de la cara, profundidad del bloque rectangular, distancia de la fibra extrema superior hasta el eje neutro, a su vez el área de refuerzo, de sub T distancia de la fibra extrema de compresión al centroide de la fibra extrema de acero longitudinal en tracción, o sea, la primera capa. Y entonces podemos establecer esta serie de ecuaciones que están ahí. Estas ecuaciones salen de esta de aquí, esta ecuación de aquí, sale de la definición de esfuerzo. Nosotros hemos dicho que esfuerzo es igual a fuerza sobre área.
Entonces, fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces, si estamos hablando del esfuerzo del acero, entonces lo llamamos Fs. Si estamos hablando del área del acero, entonces la llamamos AS. O sea, fuerza del acero, T, es igual al área del acero, A sub S, por el esfuerzo del acero, Fs. Y si estamos hablando de la fuerza de compresión, nosotros podemos convertir esta fuerza de compresión que está actuando aquí en la viga, la podemos convertir a este volumen que está aquí lo podemos convertir a una fuerza equivalente, que sería el volumen, el valor de ese volumen. Y si nosotros le sacamos el volumen a este bloque que está aquí, ese volumen lo podemos llamar como C, y es igual. Este es un triángulo. La base del triángulo es FC. La altura del triángulo es KD sobre 2, sería el área del triángulo. Y si multiplicamos por una altura, obtenemos el volumen de todo de esta figura que está aquí. Y entonces esa la representamos acá como con esta ecuación. Ahí le tenemos. Solo que aquí está representado no sobre 2, sino 0.5. Listo. Entonces aquí vamos a ver un concepto que ya lo hemos trajinado, pero lo habíamos llamado cuantía volumétrica. Pero nosotros podemos decir que la cuantía de acero es igual a la letra ρ, y entonces sería la relación que hay entre el área de acero entre el área de concreto. Ya la habíamos tratado también en columnas con compresión axial, solo que en las columnas nosotros habíamos cogido como cuantía de la columna A sub S y habíamos cogido toda el área de concreto, BH. Esto sucede porque la columna está comprimida y podemos tener en cuenta el recubrimiento. Pero acá, como esta viga va a estar extraccionada, entonces ella se va a tratar de fisurar aquí. Aquí esta parte se fisura. Y entonces quiere decir que este pedacito que está aquí realmente no me interesa. Me interesa como área efectiva B por D. Esa es la razón por la cual aquí le coloco a la cuantía BD, que es esta fórmula que tenemos aquí. Veamos otra ecuación. Si yo igualo esta cuantía, vamos aquí en esta, sub S sobre BD, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a igualar estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas que están aquí las voy a igualar. Entonces, al igualarlas me queda así, 0,5 FC por K sobre FS, perdón, acá, por K por B por D, debe ser igual, aquí debe ser igual a A sub S FS. Entonces, si yo cojo y paso este FS hacia acá, entonces me quedaría 0,5 F'C por K, y entonces sobre Fs, y el valor este BD lo paso para este lado y el Fs lo paso para acá. Entonces me queda así, A sub S sobre BD. Pero esta es la definición que hemos dado de cuantía. Esto es igual a cuantía. Y por esa razón yo puedo decir que esta cuantía es igual a este valor que está aquí, a este que está acá. 0,5 F'C sobre Fs por K. Y donde en esa expresión yo conozco F'C, perdón, F'C no, Fc. Y conozco Fs, que son la resistencia de los materiales. Pero no conozco K. Y aquí vamos entonces a introducir el concepto de condición balanceada. O sea, nosotros decimos que cuando este material se deforma
epsilon sub c. El concreto se deforma epsilon sub c. Y el acero se deforma epsilon sub s. Decimos que están trabajando todos por parejo, o sea, el 50 y 50%. O sea, es una compañía en la cual los dos socios están trabajando duro y parejo ambos. Y entonces cuando eso sucede decimos que esto es una condición balanceada. Lo mismo podemos decir de cualquier compañía que ustedes hagan, ¿no? Si un socio trabaja más que otro, hay una condición desbalanceada ahí. Hay uno que va va suave, va en cachete, ¿no? ¿Qué es lo que podría sucederle a ustedes en el grupo? Ustedes van a tener, el grupo no es más que una compañía que ustedes tienen. Y eventualmente van a haber unos que trabajen más que otros. Pero si todos trabajan por igual, ustedes obtienen un grupo balanceado. Y lo mismo sucede en la viga. Y podemos determinar que la viga está en la condición balanceada cuando suceden estos dos sucesos. O sea, que el concreto se deforme epsilon sub c y el acero epsilon sub s. Entonces, cuando la condición es balanceada, entonces nosotros estamos hablando de un subíndice B, este subíndice B que tenemos aquí. Entonces podemos decir que la cuantía balanceada, esta que está acá, pero solamente vamos a llamarle aquí balanceada para indicar la condición ideal, es igual a la mitad de la resistencia al concreto sobre la resistencia al acero por la constante K. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros cogemos cada una de estas fuerzas que están aquí, C y T, y la multiplicamos por su brazo de palanca JD? Entonces, si la multiplicamos por el brazo de palanca, lo que obtenemos es esta ecuación que está aquí. Si estamos hablando del concreto, entonces la fuerza del concreto sería esta que está aquí. Miren, esta, y aquí la tenemos. Esta, una parte de esta y esta de aquí. Entonces, aquí me queda el brazo de palanca sería J por D. Y ese es el momento que se sucede en la viga debido a la carga comprimida del concreto. De una manera similar, yo puedo decir que el momento que se presenta por la fuerza del acero sería la fuerza del acero por el brazo de palanca JD. Simplemente estamos aplicando la definición de momento y ya sabemos cuánto es la separación entre las fuerzas que actúan en ese momento. Entonces aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar cuánto es el valor del área de acero. Dice, el área de acero, despejándola aquí, esta área de acero va a ser igual a M sobre Fs por J por D. ¿En dónde? Conozco M, porque ese momento resistente lo puedo igualar al momento actuante. Y si yo sé que ambos momentos son iguales, quiere decir que la viga está en equilibrio. Entonces yo puedo ese valor de M reemplazarlo por el momento actuante en la viga. Conozco Fs porque yo estoy escogiendo el acero. Conozco D porque estoy escogiendo la altura de la viga. Lo que no conozco es J. Entonces hay dos parámetros que hasta ahora no conozco, que serían K y J. No conozco ninguno de esos. Entonces aquí vamos a hacer unas simplificaciones. Vamos a decir que este producto que está aquí, esto por esto y esto de acá, esto lo voy a llamar R. Esto lo voy a llamar R. Entonces cuando yo coloco el igual de R, entonces me quedaría que el momento es igual a R por B por D al cuadrado. Pero ya sabemos que R está en función de la resistencia del concreto y los dos parámetros de estos JK que no conozco hasta ahora. Entonces yo podría despejar el valor de D, o sea, la altura del bloque del punto de compresión hasta el centroide de las barras. Entonces me daría que el valor de D, la altura efectiva, sería la raíz cuadrada de M sobre R por B. Bien. Una serie de ecuaciones que vamos sacando que nos van a servir más adelante.
Veamos, estudiemos un poquitito acá sobre esta parte del esquema de deformaciones, que es este que está aquí. Este esquema lo aislamos y lo pasamos acá y lo estudiamos un poquito más en detalle, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de triángulos semejantes, donde este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá. Entonces yo puedo hacer estas relaciones de triángulos semejantes, que este cateto que está aquí, este cateto, este cateto es a este cateto que está acá. Puedo colocarlo así, miren. Este cateto sobre el otro cateto que está acá será igual a este cateto que está aquí, a KD, sobre este cateto que está acá. Entonces este cateto que está acá es D menos KD. D menos KD. Y entonces reagrupando las ecuaciones puedo sacar esta ecuación que está aquí. E sub C sobre KD. Sub C sobre KD es igual a... Y aquí entonces puedo trabajar un poquito más tratando de simplificar esta ecuación a través de la relación modular. Yo había dicho, cuando nosotros tenemos una viga con dos materiales diferentes, si queremos trabajarla de manera elástica, tenemos que convertir un material en función del otro a través de la relación modular que le llamamos N, nu. Entonces, si nosotros nuevamente definimos N como la relación modular, podemos involucrarla dentro de esta ecuación que está acá y eventualmente puedo llegar a esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está aquí está en función de... Aquí hay un error en esta vaina, me di cuenta. Porque esto que está aquí debe ser Fs. Aquí me equivoqué. O sea, esto aquí es Fc sobre. Esto aquí es Fs. Voy a colocarlo aquí. Fs. Pero fíjense que está en función de la resistencia al concreto y la resistencia al acero. Y de la relación modular. O sea que el valor de K depende única y exclusivamente de las resistencias de los materiales constituyentes de esta sociedad. Concreto simple y acero. O sea que es una constante. Para los valores estos que estamos trabajando, que Fc sea igual a 94,5 y Fs sea igual a 2100, entonces yo puedo hallar... Ah, bueno, y la otra cuestión es que el módulo de elasticidad del concreto, que ya lo sabemos, ¿no? Si lo expresamos en kilogramos por centímetro cuadrado, no serían 2.180.000 y... No recuerdo cuánto es el valor que hayamos hallado. Vamos a verlo acá para no perder tiempo. 2.158.000, algo así. Vamos a abrir acá esta diapositiva, la anterior. Acá. Aquí. Por aquí lo tengo, aquí está calculado, aquí lo tenemos, miren. Vamos a suponer recuerden que el módulo de elasticidad del concreto depende de la resistencia del concreto por un lado y de la proveniencia del agregado grueso por otro, ¿no? Y en el código tienen esta serie de ecuaciones, de manera que ustedes, sabiendo estos valores, estas condiciones que están aquí, pueden encontrar cuánto es el valor del módulo de elasticidad. En caso estándar, estamos hablando de un agregado grueso metamórfico y una resistencia de 21 megapascal, entonces el valor es 215.381, este que está acá. 215.381.
215.381. No le voy a colocar las unidades, pero ya sabemos que son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad del acero está definido como 2.040.000. Entonces vamos una vez a identificar estas constantes que están acá. Para estos materiales, yo tengo que el valor de la relación modular es 2.040.000. Perdón. Sí, 2.040.000 sobre 215.831. Vayan ayudándome con las operaciones, por favor. Entonces, si tenemos el valor de esta relación modular, podemos entonces encontrar cuánto es el valor de K. 9.000. Ah, no, perdón. 9 punto ¿qué? 9.45. 9.45. Entonces, nosotros podemos hallar cuánto es el valor de K. El valor de K sería 1 sobre 1 más 94,5 sobre 945 por 2100. Es el valor de K. Esto está al revés. Úseme aquí en esta ecuación. Acá. Esto está al revés. O sea, aquí es, arriba es Fs, que sería Fs. Y aquí abajo es Fc. Está al revés. Vamos a tachar este que está aquí. Pero no puedo. Pero es al revés. O sea, esto sería... Acá, nuevamente replanteándolo, sería Fs, que serían 2100, sobre la relación modular, que es 945 y la resistencia del concreto, que es 94,5. Y así obtenemos el valor de K. Ingeniero, eso es 0.298. 0.298. Muy bien, 0,298. Pero fíjense que hasta ahora no nos hemos metido sino con la resistencia de los materiales. Entonces, el otro parámetro que necesitamos es J, ¿no? Pero nosotros sabemos que esta distancia que hay desde acá, miren, aquí en esta parte, la distancia que hay entre las fuerzas es JD. Pero si nos damos cuenta aquí, la distancia que hay desde aquí hasta acá es D. Y esta distancia que hay desde aquí hasta acá sería 1/3, o sea, KD sobre 3. KD sobre 3, que sería el baricentro del triángulo, una tercera parte de la altura. Entonces nosotros podemos decir que JD es igual a D menos KD sobre 3. Entonces, dividiendo todo esto por D, entonces me queda la expresión esta de que el valor de J es igual a 1 menos K sobre 3. Entonces, si hallé el valor de K, entonces ya tengo el valor de J. 1 menos 0.298 entre 3.
0.9. Este valor 0.9. Este valor generalmente da 0.85 a 0.90 y pico. No varía mucho, ¿no? O sea, es un 90% de la distancia la distancia efectiva de. Pero aquí tenemos ancladas estas constantes de esta viga que tiene un ancho B, una altura H, etcétera, ¿no? Entonces vamos entonces a seguir un poquito acá trajinando con esta viga. Entonces, ¿cómo sería? Veamos aquí un par de situaciones que ustedes van a encontrar en su vida profesional, que son estas, miren. Dos tipos de problemas van a encontrarse en su vida profesional. Que sería, ustedes llegan a la obra y encuentran una viga que ya está construida, están haciendo una remodelación, lo llamó el amigo, Pablo lo llamó, entonces mira, ven acá, yo tengo aquí esta casa y yo quiero que me haga una remodelación y tal. Y entonces encuentra una viga que está hecha y dice el maestro, mire ingeniero, esta viga la podemos aprovechar para colocar una losa allá y entonces colocamos los tanques, etcétera, tal. Entonces, ustedes necesitan saber cuánto se resiste esa sección de viga, para ver si le pueden colocar los tanques, que sería esta parte aquí A, análisis o revisión de una sección. Entonces, ustedes inmediatamente cogen la viga y le hacen una patología. La patología consiste en tomar la medición de la viga, cuánto es el ancho, cuánto es la altura. Y entonces, a través de ensayos, yo les había hablado ya de patología. ¿A ustedes? Sí les había hablado, ¿cierto? Creo que sí. Había comentado algo sobre la patología. Pero básicamente la patología es un procedimiento mediante el cual uno averigua cuánto es la resistencia de esos materiales, del concreto y del acero. ¿Cuáles son las dimensiones de cada uno de esos elementos? En el caso del concreto, pues, ¿cuál sería la sección de la viga? Y en el caso del acero, ¿cuántas varillas hay? ¿Cuál es la resistencia de ese acero de la viga? ¿Cuál es el diámetro? ¿A qué profundidad están? ¿Cuál es el D'? Eso es lo que se llama una patología. Ahora inmediatamente después le voy a indicar cuáles son los estudios que implican la patología. Pero vamos entonces a hablar, ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería un escenario en el cual ustedes llegan a la obra y no hay nada construido, pero saben que tienen que colocar una viga de aquí hasta acá, que tiene 6 metros de luz y que encima va a necesitar un equipo de aire acondicionado, etcétera. Entonces necesitan decirle al maestro, la viga que usted me va a construir aquí para que resista ese equipo de aire acondicionado y los tanques y tal, es una viga de tanto por tanto con tantas barras. Son dos escenarios distintos. O sea, análisis o revisión y diseño de la viga como tal. Hablemos un poquito sobre la patología, ya que estamos en esto. Entonces, para hacer un inventario de lo que existe ahí de la viga, entonces es evidente que con un metro común y corriente, de eso de 4 o 5 mil pesos, no sé, lo que compran en un center, nosotros podemos medir cuánto es la base y cuánto es la altura. Pero nosotros no tenemos vista rayos X, entonces no sabemos ni cuánto resiste el concreto ni dónde están las varillas. Entonces, para el caso del concreto, entonces nosotros podemos utilizar los siguientes adminículos para esa patología estructural. Déjenme ver si yo eventualmente aquí he mencionado algo sobre eso. Nada, no hay nada sobre eso, entonces creo que se lo puedo añadir a esa presentación que está ahí, pero vamos a colocar aquí los equipos que necesitamos. Para averiguar la resistencia del concreto hay uno que es martillo de Schmidt, que vulgarmente le llaman esclerómetro, que no es más que esto que ustedes ven ahí. En el laboratorio lo encuentran, ahí lo tienen, es un tubo de aluminio y dentro del tubo hay un pistón, que es esta varilla que está aquí. Esta varilla está enroscada en un alambre, un resorte aquí interno, y la varilla esa la podemos sacar. Miren, aquí sale la punta, pero cuando nosotros la aplicamos sobre una pared y la empujamos, ella queda oculta y queda así. Solamente aparece como 1 centímetro de varilla. Y entonces nosotros le hundimos un botón por acá y como la varilla está comprimida con ese resorte, el resorte la impulsa y pega contra la superficie que estamos probando
Y entonces la fuerza del resorte la conocemos el área de la varilla y ahí podemos obtener un esfuerzo. Sabemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Ahí lo único que es que aquí tenemos un corte transversal del esclerómetro, ¿no? Lo había visto por aquí, vamos a ver. Vea. Se puso retrechero esta vaina, vamos a ver si le pico por acá. Aquí lo podemos ver un poquitito. No friegue, se va. ¿A dónde sabemos? Vamos entonces a cogerlo por aquí, este de acá. Y ahí tenemos el corte del esclerómetro. ¿Ya lo ven? Pues esta es la varilla, este es el resorte, etcétera. Y entonces, tenemos unas curvas correctoras que depende de la posición del esclerómetro. Si lo colocamos en forma horizontal, entonces la lectura será diferente a si lo colocamos en forma vertical. Ahora, si lo colocamos en forma vertical y la punta va hacia abajo, es evidente que la gravedad está ayudando al golpe del esclerómetro. Y al revés, si lo colocamos en forma vertical, pero este extremo está hacia arriba, quiere decir que la gravedad está afectando al golpe del esclerómetro. Entonces eso se tiene en cuenta y entonces ellos traen unas curvas, que son estas curvas que están acá. Dice, si la posición es acostada, entonces, ok. Si la posición es así, este sería la curva. Y aquí cuando disparamos el esclerómetro, nos da una lectura aquí en este dial, en esta escala que está acá. Estos son los esclerómetros básicos. Y de acuerdo a la curva esta que tiene aquí, aquí la ven por el lado, ahí tiene la curva. Entonces uno dice, aquí la lectura fue de tanto, entonces léela aquí en la tabla esta y dice la resistencia es de tanto. El inconveniente que tiene esto es que hay que hacer por lo menos 10 lecturas en un mismo punto para hacer un promedio, porque no podemos garantizar siempre que la posición del pistón abarque el 100% del área del pistón. Entonces tenemos que primero limpiar la superficie, que no tenga, por ejemplo, pañete. El pañete realmente no tiene la misma resistencia que el concreto, entonces hay que picarlo, ¿no? Pero hay unos esclerómetros ya modernos que ya, que son estos que les voy a mostrar por aquí. Este de acá, miren, aquí está el tipo haciendo el ensayo. Aquí peló esta parte de aquí, fíjense cómo escarificó esa parte, entonces lo dispara y entonces aquí obtiene una lectura. Este que está aquí, uno digital. Estos digitales no solamente demuestran sin necesidad de usar tablas cuál es la lectura, sino que además de eso tienen memoria digital y entonces almacenan la lectura y entonces cuando uno dice, bueno, ya terminé la lectura, entonces él simplemente dice el promedio de tanto. Eso se llama un ensayo no destructivo. No tenemos que hacer ningún hueco en el concreto para saber cuánto es la resistencia del mismo. Bien. Entonces, de eso se trata estos que son digitales que ven aquí. ¿Qué otro tipo de ensayo o de equipo para el concreto? Tenemos otro que se llama pistola percutora, ¿no? La pistola percutora es eso, una pistola, es como una pistola para clavos, ¿no? Pero ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre. Pero básicamente es algo parecido a esto. Pero no es eso exactamente. Es algo parecido a esto y entonces uno le coloca, en la pistola le coloca una cápsula de bala 32. O sea, sin el plomo, solamente la parte de la carga de la pólvora. Y entonces aquí en la punta tiene unos clavos. Entonces cuando uno hace el disparo contra la pared, ya les digo que no es esta que está aquí, es parecida, pero es que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, como no recuerdo, entonces
Vamos a ver si de aquí, si le coloco solamente pistola, resistencia a concreto. Y bueno, tampoco sale. Bien, lo importante es que ella martilla el clavo y el clavo penetra la superficie de concreto. Y dependiendo de la profundidad de la penetración, entonces hay unos valores ahí, si entró tanto, la resistencia al concreto de tanto. Entonces ese es un ensayo que es semidestructivo porque realmente quedan ahí como una serie de picadas de mosquitos los impactos de los clavos de la pistola, ¿no? Veamos otro ensayo para el concreto. Tenemos, voy a mencionarles los más conocidos y los que eventualmente pueden encontrar acá en el laboratorio de la UPB. La pistola esta que les dije no la encuentran, pero sí pueden encontrar el esclerómetro. Hay un ensayo que es destructivo por completo, que es este que está acá. O sea, de acuerdo al equipo, entonces nosotros, esto no es lo que yo quería. Esto que está acá. Ese existe acá en el laboratorio y el que hay aquí es grande, ¿no? Es simplemente un motor que está agarrado a este tubo vertical. Y entonces aquí en esta parte, en el eje del motor, existe una broca. O sea, un cilindro hueco. Y aquí en la parte esta, en la boca del cilindro, tiene unos dientes de... esa vaina se llama carburo, unos dientes de carburo. Carburo es un material que es extremadamente duro. Entonces, cuando uno comienza a aplicar el cilindro aquí en la superficie, entonces lo que hace es un taladro. Vamos a ver aquí si lo vemos, ¿no? Aquí. Bueno, así sucesivamente, cuando ya llegamos al final del cilindro, pero entonces, en este ensayo destructivo queda un tremendo hueco ahí, pero sacamos el cilindro ese de la muestra y entonces lo llevamos al laboratorio y ahí entonces le recortan los bordes y entonces lo colocan en la máquina de compresión y entonces ahí sí da exacto cuánto resiste el concreto. Esos son 3 de los probables ensayos que ustedes pueden encontrar para la resistencia del concreto. O sea que para la patología del concreto simplemente medimos la viga y la resistencia del concreto. Eso no tiene ningún misterio. Ahora veamos para el caso del acero. Para encontrar el acero, bien podemos hacerlo de ensayo destructivo y no destructivo. El ensayo destructivo es que cojamos un martillo y un cincel y comencemos a picar la viga y hasta cuando encontremos la varilla o las varillas, ¿no? Picamos toda la parte inferior de la viga y encontramos, son tantas varillas contadas con el dedo, 1, 2, 3, 4, y ahí lo pelamos suficiente como para que nos aparezca si el acero es un acero. Recuerden, el acero es corrugado, entonces en el área lateral aparece cuánto es la resistencia del acero. Y entonces, como quiera que estamos pelando la viga, entonces podemos medir cuánto es la profundidad de la varilla. Entonces ahí medimos resistencia de la varilla, diámetro de la varilla, profundidad, número de varillas. La alternativa sería un ensayo no destructivo que sería con este equipo que lo llamamos pachómetro. También existe acá en la universidad. El pachómetro no es más que
un equipo es como si fuera si fueran a hacer una ecografía a una mujer embarazada. Entonces le colocan el transductor. Entonces el transductor emite una onda de baja frecuencia, y entonces esa onda de baja frecuencia nos indica dónde está dónde está ubicada la varilla. En esos pachómetros hay unos pachómetros que son extremadamente costosos. El de aquí de la universidad es más o menos, pero hay unos pachómetros de esos que cuestan 60 millones de pesos. Si ustedes se meten en Hilti, creo que ahí pueden ver pachómetros. Aquí, pachómetros Hilti, vamos a ver. Aquí tenemos este pachómetro. Este que está aquí, creo que cuesta 30, 60 millones de pesos, no recuerdo. Entonces, fíjense que el tipo va pasando el equipo. A medida que el equipo va localizando las barras, él hace el dibujo, la pantalla del equipo hace el dibujo de la barra. Fíjense cómo van apareciendo las varillas. Entonces, a medida en que cambia de sentido, entonces le dice la varilla. Como se podrán dar cuenta, este ensayo es no destructivo. Porque es que es bastante costoso. Bueno, voy a bajar este video que está aquí porque está bueno para en esta época de pandemia, porque generalmente los llevo allá al laboratorio y entonces Fabio se encarga de mostrarle todos los equipos. Pero bueno, aquí entonces tenemos esos equipos. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, jóvenes. Vamos entonces a suspender la clase por ahora, por hoy. Entonces entonces retomamos el viernes que viene. Seguimos hablando un poquitico sobre la parte esta de la patología. Ya realmente lo que faltaba era poco. Sugerencia. Algunos de ustedes cuando va a Home Center no se va para la parte de la ferretería. Yo apenas llego a Home Center hago terapia, ¿no? Entonces me voy allá, entonces veo el metro electrónico, veo no sé qué cosa, el martillo, la mona, los equipos, las brocas. Y entonces ahí en la parte de los metros electrónicos ven unos localizadores de metal. O sea, un pachómetro elemental, extremadamente elemental. Ese pachómetro elemental, ese localizador de elementos metálicos, se utiliza generalmente para cuando en una residencia van a colocar un cuadro. Entonces, o por ejemplo, que se va a hacer, o ya bien sea el cuadro y entonces el tipo pasa el pachómetro para ver si no hay alguna tubería que coincida exactamente con la puntilla que quiere colocar para el cuadro. O en el caso de el extractor de núcleo en una columna, entonces ustedes comprenderán que si el tipo atina a colocar el extractor de núcleo coincidente con la barra esa, se parte esa broca. Y esa broca es costosa. Entonces lo que hay que hacer es pasarle este localizador de barra o pasarle el pachómetro que existe en la universidad para estar seguros de que por ahí no hay ningún elemento metálico. Están ahí en la sección de ferretería en Home Center. Valen alrededor de varios precios, hay hasta 200 y pico mil pesos. El que le gusten los jugueticos, pues puede pasarse por allá y verlos, ¿no? Bien, ¿quién tiene alguna pregunta? Vamos a continuar con este tema en la clase siguiente y entonces el martes que viene ya sabemos que tenemos el parcial. Ya saben que es en grupo, ya saben que pueden consultar con quien quieran, trabajan en grupo. La sugerencia no sé quién fue quien hizo la sugerencia, me pareció excelente, que trabajen en borrador y entonces sea una sola persona la que tenga mejor caligrafía, la que pase el examen. Ese examen me lo van a pasar a PDF.
Sucede este cuento, que cuando lo van a escanear, el escaneo es pésimo, pero pésimo, pésimo. Entonces aparece el dedo, la uña negra, un pedazo de trapo que estaba ahí al lado del celular. Entonces, por favor, cuando vayan a escanearlo, preparen la superficie donde van a colocar la hoja, ¿no? Una superficie blanca, y entonces colocan la hoja ahí, se colocan bien encimita y toman la foto del escaneo con el Cam Scanner. Entonces, por favor, recuerden que las cosas entran por los ojos. En su vida profesional ustedes van a entregar reportes. Si el reporte es maluco, sucio, desordenado, la persona que va a revisar esa oferta de ustedes inmediatamente la desecha y la echa a un lado. Entonces, generalmente lo que hace la persona es que ve la que esté mejor presentada, con esa arranca. Entonces, traten de hacer lo mismo en su parcial. ¿Alguna última pregunta? Que le envíen los videos para que los suban. Los videos de... Y voy a tratar de bajarlo, ¿no? Pero te diste cuenta que me dio un error, ¿no? Aquí en esta parte me dio el error. Entonces voy a volver a cargar esta vaina. Y... ¿el video de cuál, mijo? ¿De esta clase? ¿O de las anteriores? De esto, ingeniero. Sí, ingeniero. Y de las anteriores también. Pues, de esta, entonces, paren la grabación para poder descargar el video, ¿no? Y la de la clase anterior también. Eso es lo que estoy tratando de bajar, pero mira que no me dejó bajarlo, ¿no? Entonces, yo le voy a